Listo, entonces póngale cuidado. Nosotros la semana pasada vimos cómo se realizaban las operaciones entre conjuntos de forma general, ¿no? De la forma normalita. El día de hoy lo vamos a hacer, pero con un segundo método. ¿Sí? Ambas sirven para lo mismo, pero son dos métodos, usted verá cuál usa. Lo vamos a hacer por medio del método gráfico. ¿Listo? Entonces, es lo siguiente. Acá las operaciones van a ser la misma, simplemente va a ser otra forma de hacerlo. Entonces, la primera operación que veíamos era la unión. ¿Alguien recuerda qué era la unión? ¿Qué hacíamos cuando hacíamos la operación unión? Víctor. Víctor, ¿qué hacíamos cuando hacíamos la operación unión? Profe, unir, por ejemplo, los conjuntos, por ejemplo, conjunto A con el conjunto B, digamos, ahí cada uno tiene sus elementos y esos elementos se unen en un solo conjunto, en un conjunto aparte. Listo. Entonces, lo que dijo Víctor en resumen fue que si la unión yo coloco todo lo que haya, ¿cierto? Sencillo. Listo, Víctor, gracias. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como yo sé que voy a colocar todo lo que hay en A y todo lo que hay en B, yo ahora lo voy a hacer es con dibujitos. Entonces, miren, recuerden que la unión se representa con esa U. Y si yo tengo la unión, yo voy a dibujar de la siguiente manera. Lo primero que yo tengo que hacer es dibujar el universo. El universo es este cuadrito que está acá, que es donde están todos los elementos que hay. Luego dibujo el conjunto A y el conjunto B. Tenga en cuenta que esos conjuntos puede ser que compartan elementos, entonces por ello se entrelazan entre sí. ¿Listo? Entonces, en la unión de A y B, yo lo que hago cuando vaya a hacer el ejercicio es que voy a pintar todo lo que haya en A y todo lo que haya en B. Lo de por fuera no lo voy a pintar, simplemente todo lo del conjunto A, todo lo del conjunto B debe quedar pintadito. ¿Listo? Eso sería si yo voy a pintar la unión. Voy con la intersección. ¿Qué era la intersección? Mariana me avisa si no se Jennifer. acuerda que era. Jennifer. Jennifer, ¿qué era la intersección? Profe, la intersección son, pues, pues, digamos, todos los elementos que, por ejemplo, A y B tienen en común. Esa es la palabrita, tienen en común, listo, Jennifer. Entonces, miren, como es lo que tienen en común, pues yo voy a pintar lo que compartan entre A y entre B. Entonces recuerden que el símbolo es esa U al revés, y entonces lo que comparte A y B, pues es ese espacio de acá, ¿no? El espacio en donde se entrelazan ambas. Entonces, miren, ese espacio es el único espacio que yo voy a pintar en la intersección, porque acá es donde se encuentran los elementos que comparten tanto A como B. Voy con el tercero. El tercero es la diferencia. ¿Alguien se acuerda cómo era la diferencia? Diferencia. ¿Cómo era la diferencia? Sofía Pinzón. Sofía, ¿cómo era la diferencia? Profe, la diferencia son los elementos que están en A que no pertenecen a B. Eso, tal cual. Entonces, mire, si yo voy a dibujar lo que está en A, que no está en B, hago lo mismo cuando pinte. Voy a pintar la parte de A que no comparta con B. Entonces, recuerden que esa diferencia se simboliza A menos B o B menos A. Entonces, si yo hago la diferencia entre A y B, pues voy a pintar la parte de A, ¿cierto? Miren ese espacio que no comparte con B. ¿Por qué no pinto el centro? Ah, porque eso comparte con B, ¿cierto? Entonces, solamente voy a pintar la partecita de A que no esté compartiendo con el conjunto B. Ojo, recuerden que es diferente si yo hago B menos A. Si yo hago B menos A, entonces tendría que pintar la parte de B que no comparte con A, o sea, este espacio de acá, ¿cierto? Miren, tendría que haber pintado eso. Entonces, A menos B es pintarlo de A que no comparta con B. Y B menos A sería pintarlo de B, lo que estoy pintando de rojo, que no comparte con A. Listo. Entonces, de esa forma tendríamos lo que es la diferencia. ¿Alguien recuerda cómo es el complemento? El complemento. ¿Quién recuerda el complemento? Eso es fácil. Juliana. Juliana, ¿cómo es el complemento? Son los elementos que le faltan al conjunto para formar el universo. Perfecto. Entonces, miren, si yo tengo un conjunto, voy a pintar todo lo que no sea el conjunto. Entonces, si yo tengo el complemento de A, recuerden que simboliza con la hacia arriba, o así lo simbolizo yo, también lo pueden encontrar con este corchetico. Entonces, des en cuenta que si ese es mi conjunto A, pues yo voy a pintar todo el resto del dibujo, hasta lo que esté por fuera, ¿listo? Entonces, ¿qué no es A? Ah, pues esta parte de B no tiene nada que ver con A, y además los elementos que quedan por acá por fuera, que hacen parte del universo, tampoco tienen nada que ver con A, entonces lo pinto, ¿listo? Pinto todo, menos lo que no sea A, ¿listo? Entonces, ese sería el complemento.
Recuerden que lo que vamos a hacer siempre es pintar en este ejercicio. ¿Quién recuerda la diferencia simétrica? La diferencia López. simétrica. ¿Quién? ¿López? López. Dale, López. ¿Cómo es la diferencia simétrica? Cuando los elementos de ambos conjuntos, perdón. Sí, cuando los elementos de ambos conjuntos no tienen lo que no tienen en común. Es así tal cual, lo que no tienen en común. Entonces, lo que no tienen en común es pintar A y B, excepto su intersección, ¿cierto? Es al revés de este dibujo, miren, es lo contrario, ¿sí ven? En la intersección yo pinto lo que tienen en común, o sea, el centro del dibujo. En la diferencia simétrica yo pinto lo de A, lo de B, pero no voy a pintar el centro porque en el centro está lo común, ¿listo? Entonces sería la diferencia simétrica. Entonces, esos dibujitos hay que tenerlos en cuenta y aprenderse como esta tablita de dibujo para poder yo realizar los ejercicios, ¿listo? Entonces, miren, pongan muy bien cuidado porque yo voy a hacer este ejercicio que es muy parecido al que ustedes tienen escrito allá en el taller. Entonces, miren, en este ejercicio aparece el siguiente ejemplo. Dice que yo debo hacer A intersectado con B unido C, diferencia C, diferencia simétrica de A. Yo debo tener en cuenta algo. Lo primero que debo darme cuenta es que hay paréntesis. Como hay paréntesis, entonces yo primero debo hacer lo que haya entre los paréntesis. Entonces primero voy a hacer este paréntesis y este paréntesis. Cuando haga esos dos paréntesis, ya podría hacer el paréntesis que está más grande, ¿listo? Pero siempre empiezo con los paréntesis. Entonces dice ahí, lo primero que debo hacer es B unido con C. Siempre empiecen con lo que esté entre paréntesis más pequeñito porque ahí es donde empieza el ejercicio. B unión C. Entonces, miren, como dice A, B y C, en este caso yo ya no tengo dos conjuntos, tengo tres conjuntos. Entonces siempre dibujar los tres conjuntos. Si aparece únicamente la letra A y B, dibujo dos diagramas. Si aparece A y B, C, dibujo tres diagramas. Si apareciera la D, tendría que dibujar cuatro, pero tranquilos que yo con cuatro no les voy a poner. Entonces, miren, en este caso me dice haga la unión entre B y C. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es marcar los conjuntos con su nombre. Para mí este es A, este es B y este es C. Y en ese caso entonces voy a pintar todo lo que tenga B y todo lo que tenga C porque es la unión. Entonces miren, pinto todo lo que sea B, ¿cierto? Acá está, todo lo que sea B lo pinto. Y también debo pintar todo lo que sea C. Listo, voy a pintar todo lo que quede en C. Miren, entonces eso sería la unión entre B y C. ¿Listo? Ahora voy con el siguiente paréntesis. C diferencia simétrica A. Entonces recuerden que la diferencia simétrica uno debe pintar ambos conjuntos excepto el centro. Entonces yo de una vez apenas veo la diferencia simétrica voy a descartar el centro de ambos conjuntos, ¿cierto? Miren, yo lo demarco para no irme a confundir. Y voy a pintar el resto, entonces, el resto de A, miren ahí está pintado, el resto de lo que sea A, y el resto de lo que sea C. Eso sería la diferencia simétrica. Listo, miren, como ya hice esta parte, ¿cierto? Y esta parte, pues yo ya puedo hacer la operación entre ambas. Yo ya sé que B unido C es esto, y que C diferencia simétrica es esto, entonces ya puedo hacer todo este espacio que está acá. Entonces me dice que entre estos dos dibujos, haga la diferencia. Entonces en la diferencia yo me voy a fijar qué pinté acá que no pinté en este dibujo. Entonces yo miro, lo que pinté acá que no pinté en este dibujo sería esta partecita de B, miren, dense en cuenta que yo pinté acá pero no la pinté acá, esta parte de B, listo, y me sigo fijando en qué más pinté que no haya pintado en este dibujo. Entonces miren, en este dibujo también pinté la intersección entre las tres, entonces eso también debo pintarlo acá. Si de pronto ustedes notan algo que me falta por pintar, me dicen, ¿no? Vamos a mirar, esto está pintado en ambos, esto en el otro no está pintado, esto está pintado en ambos y esto está pintado en ambos. Entonces ahí tengo la diferencia. Lo que pinté acá, que no haya pintado en el segundo dibujo. Profe, pero en el segundo dibujo no pintaste también la intersección entre A y C. Entre A y C, bueno, entonces me falta la intersección entre eso, A2. Bien, entonces ya le cogieron el tiro, eso está bien. Entonces me faltó también pintar eso. Listo. Entonces eso sería la diferencia entre B unión C y C diferencia simétrica. Creo que ya no me falta pintar nada más, ya lo otro quedó. Listo. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues el conjunto A, miren. Entonces el conjunto A es muy sencillo. El conjunto A pues es pintar
todo el conjunto A. ¿Listo? El conjunto A. Si aparece el conjunto B, pues es pintar todo el conjunto B. Si aparece el C, es pintar todo el conjunto C, etc. Listo, entonces mire, yo ya saqué todas las partecitas que necesito. Yo ya sé quién es A, ¿cierto? Véalo acá. Yo ya sé quién es A. Y además ya sé cuánto da todo el resultado de lo que está dentro del paréntesis. Miren, todo lo que está dentro del paréntesis, pues sería esto de acá. Entonces, ahora lo que debo hacer es terminar el ejercicio. Se termina muy fácil. Lo que debo hacer es buscar lo que tengan en común ambos dibujos. Entonces, como es A intersectado con esto, esos dibujos ya no me interesan, ¿no? Me interesan esos dos últimos, que es en donde está la operación, que queda acá con la intersección. Entonces, voy a buscar lo que tengan pintado en común. Este conjunto de arriba y este conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, lo que... ¿Cómo? Perdón, no. Lo que tengan en común pintado, pues sería este espacio de acá, como es la intersección, es lo que pinto, lo que tengan en común, ¿no? Este espacio de acá, y además también tienen en común este espacio de acá. Miren, listo. Este sería el resultado del ejercicio. ¿Listo? Ahora lo vamos a aplicar a una situación de verdad de conjuntos, ¿no? Por ahora estamos aprendiendo solamente a pintar. Dime. Esto no entendí el último. En el último, mira, debo hacer la intersección, ¿cierto? Entre la A, que la tengo dibujada acá, y todo eso que está entre el paréntesis, que lo tengo dibujado acá. Entonces yo voy a mirar, como es la intersección, voy a mirar qué tienen en común este dibujo y qué tienen en común este dibujo. ¿Listo? Entonces lo que tienen ambos en común es este centro que está acá pintado y este espaciecito que está acá pintado. ¿Listo? Entonces Sí, eso sería la intersección entre este y este. ¿Listo? Entonces recuerden siempre irlo haciendo por partes. Entonces, mire, ¿quién es el que está ahí con los puntos de participación? Mariana, lee el ejercicio que está ahí. Sea universo es igual a, entre paréntesis, 1 menor o igual que X menor a 12, cierro Entonces, corchete. para ahí, Mariana. Mariana, ¿tú ya participaste? No, Si haces esto, te ganas el punto. Dime cuáles son los elementos del conjunto U. Si no te lo sabes, pues le da la oportunidad a alguien que escriba yo. pues sería un número, sería 1 el primero, 1, sí. 2, 4, 2. pues creo que de ahí hasta 12, ¿Segura que es hasta 12? hasta 11, Hasta 11 porque dice menor o igual, ¿cierto? Listo. señor. Entonces, yo siempre saco los elementos porque es más fácil verlos así que verlos así, ¿no? Listo. Sigue Mariana leyendo el ejercicio mientras yo escribo acá. A es igual a... A es igual a 1, 3, 7, 9. B es igual a 2, 3, 4, 5, 6 y 7. C es igual a 1, 3, 5, 7 y 8. Listo. Entonces, mire, yo este ejercicio lo voy a resolver como lo resolvemos comúnmente y vamos a comparar en qué se parece eso con el dibujo. Recuerden que esto ya lo resolvimos por medio del dibujo. Ya sabemos más o menos qué da. Entonces, ¿cuánto daría B unido con C? Pero ya en forma normal. Ya no dibujen, sino en forma normal. Alguien que diga yo y me diga, ¿cuánto daría B unido con C? Pinzón. Pinzón, ¿cuánto da B unido con C? Profe, sería abre corchetes y sería 2. Empieza en orden. 3, Recuerda que es la unión. Recuerda que es la Sí. unión, Pinzón. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, sí, 5, sí, 6, sigue, 7 7, y 8. 8, listo ya. Ahora sigo con el otro paréntesis, ¿cierto? ¿Cuánto daría, sigo con este, cuánto daría C, diferencia simétrica de A? Pique. En forma normal. Quien sepa me dice ahí, C, diferencia simétrica con A. ¿Cuánto daría? Pique. ¿Tique? Ah, sí. Sí, perdón. Dele tique, ¿cuánto daría eso? Recuerde que es lo que no tienen en común, ¿no? El 1, 1, el 4, el 4, 6 y el 8.
Me falta un número. Ah, 2. Así que Profe, el una dos, pregunta. Profe, el 1 sí lo tienen en El común. 1 no, el 1 no tiene. Ah, no, el 1 no. Uy, sí, que dañaron el punto porque lo dijo mal, el 1 no. Ah, esperen porque entonces el 2 tampoco. Lo que pasa es que yo estaba mirando el B. No, Sí, que Jason. vuélvamelos a decir. Tiki. Me estaba viendo el peje. Sí, sí, estaba mirando el B cuando lo hice. Di que vuélvamelos a decir. A ver si me da el punto otra vez. Espere, yo borro y lo volvemos a hacer bien. Listo. Yo estaba, no sé por qué estaba mirando también el B. Es con A. Listo, Tiki. Dígamelos a ver, ¿cómo son? El 5, El 5. el 8 y el 9. Listo, esos sí son. Listo. Entonces, miren, tal cual, ahí están, ¿no? Ahora lo que debo hacer es la diferencia entre esos dos conjuntos. ¿Cuánto es la diferencia entre este conjunto con este conjunto? Luciana, Luciana, ¿cuánto da la diferencia ahí? 1, Uno de los dos que, si está bien, aparece. 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, listo, Luciana, está bien. Ahora lo que me faltaría hacer es la intercepción entre ambos conjuntos. ¿Qué tienen en común? La A que está acá, ¿cierto? Con el resultado que me dio acá. Recuerden que acá simplemente coloqué los elementos de A porque dice A. ¿Cuánto daría acá la intersección de entre esos dos? Pues ya Ángela. es muy fácil. ¿Daniela? No, Ángela, Ángela. Ángela, yo sé decir Daniel. Ángela. Dale, Ángela, ¿cuánto daría? Sería el 1, el 3 y el 5. El 1, entonces ya sabemos que el resultado de esta operación es 1, 3 y 7. Listo, eso es por el método normal. Ahora voy a comparar qué pasó en el método gráfico. Miren, cuando yo hice el método gráfico, me apareció que el resultado estaba acá y acá. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar los elementos del universo y darme cuenta si me quedó bien o me quedó mal. ¿Listo? Entonces para ubicar los elementos del universo yo hago lo siguiente. Empiezo a mirar. El número 1 está en el conjunto A y está en el conjunto C. Entonces, como el 1 lo comparten A y C, lo coloco en la parte que ellos dos comparten. Miren. A y C comparten este espacio. Entonces ahí me quedaría el 1. Ahora, el 2 únicamente está en el conjunto B. Entonces vengo y lo coloco en el conjunto B. El 3 está en el conjunto A, está en el conjunto B y está en el conjunto C. El espacio que comparten los tres conjuntos sería ese, o sea que acá estaría el 3. El número 4 únicamente está en el conjunto B, entonces queda por acá en el conjunto B. El número 5 está en el conjunto B y C, entonces lo coloco en el espacio que comparten B con C. El número 6 está en el conjunto B únicamente, queda por acá. El elemento 7 está en todos los conjuntos, creo que sí, ¿cierto? Sí, profe, en los tres. Sí, profe. Es que yo tengo predicción una raya acá en mi computador y no me deja ver. 7, listo, entonces está en todos los conjuntos. El elemento 8 únicamente está en el C. El elemento 9 está únicamente en el A. El elemento 10 no está en ningún conjunto, o sea, está por fuera de los conjuntos. Y lo mismo pasa con el elemento 11. Entonces yo voy a comparar. La respuesta es 1, 3 y 7, ¿cierto? Lo que me quedó pintado acá es el 1, el 3 y el 7. Es decir, por ambos lados me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿listo? Si yo ubico los elementos acá y me quedó pintado este espacio y este espacio, esa es la respuesta. Los números que están en este espacio y en este espacio son el 1, el 3 y el 7. Es decir, ya sé cuál es la respuesta por el método gráfico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para llegar a esa respuesta? Pues primero tengo que pintar todo lo que hice ahorita y después ubicar los números, a ver cuáles son los números que quedan en el último espacio que quede pintado. ¿Listo? No sé, ¿quedó clarito ahí? O sea, en el Profe, hacer todo ese proceso, ¿verdad? Claro, para yo llegar a eso que pinté acá, tuve que haber hecho todo lo que hice al principio, que fue pintar toda la operación, ¿no? La respuesta que me dio el pintar fue esta. A lo último le coloco los números e identifico cuáles son los que quedaron pintados. ¿No sé, alguien podría preguntar algo más? Creo que no, ¿cierto? No, profe, quedó claro con el agua.